tal? ¿Cómo les va? Qué gusto compartir con ustedes este momento en la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. El tema de los datos, de la cantidad de contagios y fallecimientos sigue alarmando y conmoviendo. Ayer 12.625 fueron los contagios comunicados, ya son 665.000 los habitantes de este país contagiados desde el inicio de la pandemia, ¿no? 6 meses de pandemia, 665.000 habitantes que han pasado por esta situación. 424 muertes se comunicaron ayer. Una cifra altísima. Siguen vinculando el dato este de muchos fallecimientos a que van llegando informaciones que venían atrasadas. A mí me parece un número dramático, realmente dramático. 14.376 son los fallecidos hasta el momento. Al día de hoy hay 3.511 personas internadas en unidades de terapia intensiva y la ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana, así se dice, en el AMBA, es del 65,6%. No está sufriendo modificaciones, bajó algo respecto de lo que era hace 15 días atrás, pero no tanto, no tanto. En la ciudad de Buenos Aires hubo 940 contagios entre los residentes y 974 contagios detectados entre los no residentes. El total desde el inicio en la ciudad de Buenos Aires es de 205.300 contagios. Ayer se informó de 49 fallecimientos, 37 de residentes, 12 de no residentes y el total de fallecidos entonces es de 4.149. En las villas y en los barrios populares, ayer se informó de 37 contagios, el total es de 16.274, perdón, no se informaron muertes y el total de fallecimientos entonces en las villas sigue estando ubicado en 212. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto compartir con ustedes. Lo comentábamos a modo de anticipo, estaba sucediendo la noticia mientras nosotros grabábamos el noticiero. Esta información que conmovió, que fue el descubrimiento, la denuncia que hizo Cristina Camaño, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia, del espionaje al cual fueron sometidos los familiares de las víctimas del submarino de Ara San Juan, del Ara San Juan. Increíble, 44 víctimas fatales. En una situación muy confusa y de mucha duda acerca de si el gobierno sabía o no sabía de las fallas que tenía el submarino como para estar trabajando. La conmoción que generó en toda la sociedad argentina, la falta de reacción del gobierno de Macri, la falta de preocupación en primera instancia del gobierno de Macri, que tomaba medidas que tendían más al ocultamiento que a la búsqueda de lo que había sucedido. Bueno, mientras todo eso pasaba, mientras todos estábamos con una angustia y una tristeza total por el fallecimiento de los 44 tripulantes, el gobierno de Mauricio Macri, por indicación del presidente Mauricio Macri y del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Masdalani, se dedicaban a espiar también a los familiares de la tripulación. De locos. Cristina Camaño, la actual interventora de la AFI, encontró documentación y queda claro, reitero esto, Macri sabía de qué se trataba. ¿Por qué sabía? Bueno, ¿qué hacía la inteligencia sobre los familiares? Estaban preocupados por su relación con Mauricio Macri, qué cosas podían demandar, qué acciones podían llevar, cómo podían exponer al presidente. Hubo 3 situaciones en las cuales tuvieron encuentros con el expresidente Macri. En alguna ocasión Macri se fue a jugar en Semana Santa, mientras esto pasaba se había ido a jugar al golf, ¿se acuerdan ustedes? Entonces estaban muy preocupados por saber qué iban a hacer los familiares. En otra ocasión, Mauricio Macri le dio respuesta a un petitorio que iban a llevar los familiares, que habían decidido 3 días antes de la reunión con Macri, y cuando llegaron Macri ya sabía de lo que iban a hablar. O sea, estaba perfectamente al tanto del espionaje ilegal sobre ciudadanos y ciudadanas argentinas que estaban partidos al medio por el dolor de haber perdido algún familiar
en una situación dramática como fue el hundimiento del Ara San Juan. Estos miserables se encargaron de espiarlos, de perseguirlos, de ir con autos detrás de cada uno de ellos, intervenirle en los teléfonos, tomarles fotografías, infiltrar el grupo. Todo eso está presentado en el informe que brindaron ayer la interventora de la AFI y el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Realmente es de locos. Miren, algunos datos. Bueno, Macri, bueno, varios días, no quiero abundarlos con datos. Están todos los días las 3 reuniones centrales a las cuales se dedicaron a espiar para mandarle la información a Mauricio Macri. Están los registros fotográficos de las familias en la puerta de la base naval de Mar del Plata. Realmente increíble. Luis Tagliapietra es el padre de uno de los submarinistas fallecidos, es un abogado, representa a una parte de las familias, es uno de los abogados que representa a una de las partes. También la doctora Valeria Carreras representa a otra parte de los familiares. Ambos ya anticiparon que se van a presentar como querellantes en esta causa que se ha abierto a partir de la denuncia que hizo Cristina Camaño y la presentación de las pruebas ante la Fiscalía y el juzgado. Bueno, el tema es realmente serio. El tema es realmente serio. Escuchémoslo al ministro Agustín Rossi, a Cristina Camaño, lo que contaban ayer en la conferencia de prensa cuando informaban esta situación. Quiero destacar justamente el carácter ilegal de los seguimientos que se realizaron absolutamente por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino en el Ara San Juan. O sea que resulta perverso este espionaje. Esta denuncia que se realizó hoy se inscribe dentro de un proceso de normalización institucional que lleva adelante la AFI por decisión del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Una de las cosas que más me impactaron era ver hoy a familiares hablando en televisión, de los que yo tengo las fotos, porque los estuvieron siguiendo, ¿no? Juntamente con esto también se metieron en redes sociales y esta fue una denuncia que no fue buscada por la AFI. De hecho, lo que nosotros estábamos buscando era un material que nos pidió un juez y dentro de la búsqueda de ese material apareció justamente lo de la AFI. Que además de ser absolutamente ilegal y que por eso se lleva adelante la denuncia, es profundamente inhumano. En el momento en donde los familiares se habían organizado y reclamaban por parte del Estado que el Estado siga investigando, que el Estado siga buscando dónde estaba el Ara San Juan, donde reclamaban contención, la respuesta del Estado fue espionaje. La respuesta del Estado fue los mandamos a espiar y hacemos inteligencia. Los investigados son madres que habían perdido a sus hijos, madres o padres que habían perdido a sus hijos, esposas que habían perdido a sus parejas, a sus compañeros, a sus maridos, y hijos y hijas que habían perdido a sus padres. En ese escenario, la respuesta del Estado, en lugar de contener, en lugar de lograr, de apoyar ese reclamo por parte de los familiares, fue investigarlos, lo cual muestra una cabeza absolutamente perversa para haber tomado una decisión de esa característica.
De no creer, ¿no es cierto? De no creer lo que ha hecho Mauricio. Hoy tenemos varias informaciones vinculadas a la cuestión judicial, a la relación del macrismo con el partido judicial, con el poder, para perseguir gente, para inventar causas, para espiar. Vamos a ir desarrollándolo a lo largo del programa. Pero ahora es momento de darle la bienvenida a este programa a Leonardo Cacho Napoli, que nos trae información vinculada al tema de las prevenciones y las medidas que se están tomando en relación al COVID-19. Adelante, Cachito. Buenos días, Milcíades. Buenos días a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Hoy 24 de septiembre ya, Milci. Así que bueno, en plena primavera estamos como siempre acá haciendo desde el barrio en Urbana TV, el primer canal villero de la patria, como bien decís vos. Milcíades, ayer a la tarde el ministro de Salud, Ginés González García, presentó en sociedad, digamos, un nuevo antígeno que va a estar, es una aplicación, ¿no?, que se hace de una manera muy rápida para detectar la presencia o no del virus en el cuerpo de las personas. Este antígeno, que aparte determina la inmunidad, cómo está el sistema inmunológico en los cuerpos, va a ser de rapidísima resolución. Es decir, que una persona, al ser puesta a través de este antígeno, se podrá determinar en apenas 15 minutos si está o no contagiado del virus. Esto se está haciendo las primeras pruebas en los municipios de Florencio Varela y Quilmes. Y te quiero decir, Milcíades, que llegó muy rápido al país. Hace apenas un mes que se empezó a probar con resultados 100% positivos en todas partes de Europa, que es de donde viene este producto. La ANMAT ya lo puso en circulación, es de muy buen resultado, con una característica que es tanto para el Estado como para los particulares. Sale 10 veces menos que los estudios tradicionales de hisopado. Así que esto está ya lo han puesto en circulación. ¿Por qué decimos esto, Milcíades? Porque una de las cosas fundamentales es saber la cantidad de gente que nosotros tenemos infectada para poder cortar la circulación social del virus. Si nosotros pudiéramos hacer en un momento, como si fuese una fotografía instantánea, la cantidad real de contagiados, por supuesto que no serían 660.000, serían muchísimos más. Algunos hablan que habría que multiplicarlo hasta por 10 veces eso, es decir que por ahí simplemente estemos en 6 millones. Bueno, eso no se sabe bien. Lo que sí se sabe es que los detectados son los que se le han hecho los test. Bueno, ahora hay un método para poder hacer rápidamente. Es decir, yo voy a ir a un lugar, a esas cabinas del plan detectar, espero, me van a hacer no sé bien cómo es la introducción de este antígeno, pero cómo es que lo hacen, si es a través de saliva, si a través. Lo que sí sé es que no hace falta, dice acá el informe, no hace falta ni siquiera personal muy especializado en el tema, es de una rápida resolución. No como existía que, bueno, van todos con las escafandas, tienen que meter un hisopo en la garganta, bueno, todo eso que ya muchos lo han tenido que hacer y es bastante feo. Así que bueno, está ya en uso. Esto lo que permitiría es saber, entrar en un barrio, fundamentalmente ahora se va a usar mucho en el interior, poder detectar rápidamente la cantidad de infectados que puede haber y aislarlos, que es la mejor manera para que no sigan contagiando y el virus así no se propala de la manera geométrica como se puede propalar en un lugar donde, bueno, no hay ningún tipo de control. Así que bueno, esto es lo que ayer presentó el ministro de Salud, Ginés González García.
Les decía que íbamos a seguir hablando de causas vinculadas al macrismo, causas judiciales vinculadas al macrismo y a todo el sistema de espionaje ilegal que montó Mauricio Macri, junto con todos sus cómplices, no es solo Mauricio Macri, ¿no? Acá hay que dejar bien en claro que lo mismo que hacía Macri hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, con el caso de los aportantes truchos, o Rodríguez Larreta, o Bullrich, digamos. Todos ellos montaron y trabajaron de ese modo, fueron cómplices en esta práctica ilegal de los servicios de informaciones. Bueno, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a indagatoria a Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y a Silvia Magdalani, su segunda, en el marco de la causa por las tareas de espionaje ilegal que se desarrollaron en el año 2017 durante las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires. Es porque a fines de 2016, desde bases operativas de la Agencia Federal de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires, se desplegaron actividades de espionaje en perjuicio de un grupo de personas, partidos políticos, organizaciones sociales, dirigentes. La acusación dice haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo. Recuerden ustedes que se infiltraron en organizaciones. En concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor. Esta causa, el título de la carátula de la causa es verdaderamente impactante. Impactante para una investigación de un gobierno democrático en el marco constitucional. O sea, las cosas que hicieron. El juez Ramos Padilla les impuso una caución de 20 millones de pesos a cada uno, a Magdalani y a Gustavo Arribas, que tienen que consolidar en 3 días, y aparte las retuvo los pasaportes. Les retuvo los pasaportes por las dudas que se quieran rajar. O sea, Gustavo Arribas hizo un intento de tomárselas del país y lograron frenarlo. Hay un momento del escrito del juez Ramos Padilla que es muy muy fuerte, porque comparó el accionar de la Agencia Federal de Investigaciones con el de la DIVBA. La DIVBA era el área de inteligencia ilegal de la policía bonaerense, que comandaba Ramón Camps durante la bestia, el asesino, el genocida Ramón Camps, durante la última dictadura cívico-militar genocida. Que un juez de la Nación compare el accionar de la Agencia Federal de Investigaciones de la democracia con el accionar de un lugar oscuro, siniestro, nefasto, como era el área de inteligencia de la dictadura genocida, habla a las claras de la gravedad del tema. El juez sostuvo que, mire, dijo esto: las bases del AMBA, de la Agencia Federal de Investigaciones, poseían rémoras de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, de la cual recordó que hubo duros cuestionamientos desde el gobierno de Alfonsín hasta que se disolvió en el año 1997. Eso llevó adelante Mauricio Macri. No es que tomó medidas económicas, sociales, no, era todo un sistema que funcionaba en la dirección de saquear la patria, generar temor, endeudar al país, digamos, no fueron situaciones aisladas. Los 4 años del gobierno de Mauricio Macri fueron nefastos para la Argentina, nefastos por donde se lo mire, y estos caraduras, cararrotas, inescrupulosos, cínicos, hipócritas, hoy son, todavía hablan en nombre de la República y de las instituciones. No tienen vergüenza ni ningún tipo de escrúpulos. Vuelvo a darle entrada a Leonardo Cacho Napoli, que nos trae declaraciones del presidente Alberto Fernández realmente interesantes. Ayer tuvo un par de intervenciones muy buenas Alberto Fernández, nos las cuenta Cacho Napoli. Milcíades, y Alberto Fernández, el presidente argentino, sigue realmente conceptualizando, buscando consensos acerca de cuál es el país que debemos construir entre todos. Y Alberto ya lo dijo al comienzo y nosotros lo repetimos siempre porque, viste, estas cosas no aparecen en los medios masivos de comunicación. Hoy, por ejemplo, ni en el diario, como vos lo has manifestado, ni en el diario La Nación, ni en el diario Clarín apareció
lo de Lara San Juan. Lo de Lara San Juan, que le han hecho inteligencia, no apareció, no aparece ningún tipo de cuestiones que tienen que ver con... No aparece que Rodríguez Larreta le pegó a los enfermeros en su día. No, estas cosas no aparecen. Como no aparecen cuando Alberto Fernández dice cosas realmente trascendentales. Ayer Alberto se manifestó a favor de cómo debe ser una nación. Él dice, la nación no es una frase fenomenal, la nación no es la provincia número 25. El país lo constituyen 24 provincias. Esto es lo importante. Y dice, no existe un país de primera y un país de segunda. El centralismo porteño, denunciado en este caso por un porteño, esto ha sido un mal que desde que más de 200 años, 210 años que está en el centro del debate político argentino. El centralismo porteño, la mirada del puerto, la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, y un interior sufriente de esas políticas. Entonces aparece un gobierno que dice, vamos a redistribuir este ingreso, pero no ataca fundamentalmente a nuevos pactos entre provincias, que esos se mantienen de acuerdo a la Constitución y reforma constitucional del año 94. Hay una parte que le corresponde al gobierno central. Esa es la parte donde, bueno, se ha tocado, ¿no? Es decir, como lo tocó Macri en su momento a favor de Larreta, ahora Alberto Fernández dice, hay que darle al conurbano bonaerense esto que le sobra a la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo a eso, bueno, hay apelaciones, pero es muy importante escucharlo a él. Vamos a ver cómo él lo define, cómo lo dice y de qué manera lo trata. Yo estoy convencido que la Argentina es un país, que tiene 24 distritos, provincias, pero es un país. Y como es un país, no hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Y como es un país, no hay una Argentina central y Argentinas periféricas. Hay una Argentina. Y en cada rincón de ese país, que es uno, lo que viven son argentinos. Y lo que el gobierno nacional debe hacer es atender a todos los argentinos, a todas las argentinas. La verdad, yo me siento el más federal de los porteños. Y porque quiero vivir en la hermosa ciudad que vivo sin sentir vergüenza cuando salgo y veo el interior y veo la inequidad que existe más allá de la avenida General Paz. Porque además no es que hay que andar 1000 kilómetros, 1500 kilómetros para descubrir esa inequidad. Hay que cruzar una avenida para darse cuenta de la desigualdad que se ha generado. Y con ese fin nos pusimos a trabajar en el gobierno todos para distribuir de otro modo los ingresos de la nación. Efectivamente, cada provincia tiene una cuota de coparticipación y efectivamente la nación se queda hoy con más o menos en números como exactos, como porcentuales, mejor dicho, con la mitad de lo que se recauda en concepto de impuestos coparticipables. Ahora, esa mitad tiene que estar destinada al desarrollo de todo el país, porque la nación es eso, es el país. La nación no es la provincia 25, es el país la nación. Y entonces muchos de sus recursos tiene que ponerlos en la provincia y en el interior, porque de allí vienen esos recursos. Porque siento que estamos dando pasos importantes en favor de la vida de la gente. Estamos acá resolviendo problemas de entrerrianos y de argentinos. Porque ¿cuánta falta hace que de una vez por todas una buena autovía o una concordia con Paraná? Mucha falta hace. Mucha falta hace. Y además, esto ocurre en una Entre Ríos pujante, que he podido verla, no me la han contado. He estado en una producción avícola de alguien a quien conozco hace muchos años, que sé
que todo lo que gana lo invierte en esta provincia, es un entrerriano orgulloso de serlo. Y hace crecer esta provincia. Me estaba contando que ahora se estaba yendo con una producción al norte de Entre Ríos, que él dice que es el norte más abandonado, allá cerca de Federal, cerca también de Concordia. Y yo celebro que estas cosas pasen, porque así se construye la mejor Argentina. Y vengo de ver una planta, un laboratorio que exporta prácticamente todo lo que produce y habla de la pujanza que tiene toda esta zona. Dejemos de lado los debates estériles, corrijamos lo que se ha hecho mal, pongámonos a hacer rápido lo que hay que hacer, porque hay una sociedad que no tiene tiempo y que necesita. Porque 4 de cada 10 argentinos está sumido en el pozo de la pobreza, y eso no nos puede dejar en paz a ninguno de nosotros. Entendámoslo. Dejemos los debates estériles, dejemos las disputas que nos plantean y pongámonos a trabajar en lo importante, que es hacer feliz a los argentinos. Otro que habló ayer fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mediante un Zoom, una reunión virtual, anunció obras en la provincia de Buenos Aires, una inversión de 736 millones de pesos, y le pidió a los intendentes que no opten por la vía del oportunismo ni por tratar de sacar ventaja. Dijo una vez más, 2020 no es un año electoral, nos tenemos que ocupar de la pandemia. Lo vemos y lo escuchamos al gobernador Kicillof. Yo les pido encarecidamente que cuando esto ya vemos el horizonte donde podemos encontrar una respuesta y una salida, la verdad que no, les pido por favor que sigamos trabajando en un año de pandemia, no en un año electoral, que nosotros no lo hemos hecho. Les pedimos a ustedes que no opten por la vía del oportunismo, de tratar de sacar ventaja. Hemos trabajado muy bien, están todos abiertos los teléfonos, no hace falta comunicarnos por los diarios para ver cómo seguir con esta etapa que también va a ser muy difícil, donde todavía la pandemia está. Con el coronavirus nunca se sabe. Lo que sí les quiero pedir es que no es momento ni para vivos, ni para pícaros, ni yo lo pienso hacer de esa manera. Creo que hay que seguir trabajando mancomunadamente. Hoy estamos anunciando obras por 736 millones de pesos, que esperamos que tengan este papel, como todo el Provincia en Marcha, una transición desde la pandemia a la pospandemia. La pospandemia no va a ser una corneta que suene un día y digamos se acabó la pandemia, va a ser una transición. Y por lo tanto, una construcción que tenemos que hacer también entre todos. Tenemos esa misión en esta transición de la pandemia a lo que va a ocurrir después, que es poner nuestra provincia en marcha. Así que un día en el que anunciamos importantísimas obras, como lo queremos hacer, trabajando coordinadamente la provincia y los 135 municipios que la componen. Hablando una vez más del tema de la justicia, les cuento que ayer a la tarde se conoció la sentencia definitiva en lo que tenía que ver con la supuesta operación Puf Puf, una causa que inventó Elisa Carrió con Graciela Ocaña, con Oliveto, con Zubik, que quisieron perseguir a varios dirigentes del kirchnerismo, a algunos periodistas, diciendo que estaban haciendo operaciones para que se cayera la causa de los cuadernos. Llevaron pruebas, como Majul, ¿vio? Que le dicen, no, me tiraron por abajo de la puerta documentación. La documentación eran grabaciones, desgrabaciones de llamadas, desgrabaciones ilegales, de escuchas ilegales, de comunicaciones entre detenidos en el penal de Ezeiza y abogados, funcionarios, amigos. Y ahí inventaron esta operación Puf Puf, decían ellos, que era para terminar con la causa de los cuadernos, cuando se le dio piedra libre al fiscal Stornelli en su relación con Marcelo D'Alessio, el falso abogado. Bueno, ayer Martínez de Giorgi, el juez Martínez de Giorgi, clausuró esa causa. La terminó, dijo, acá no hay absolutamente nada, es todo un invento. Así que varios de los que estaban ahí ya pueden estar tranquilos después de haber vivido un año
de persecución intensa por parte de Lilita Carrió y toda su troupe de amigos de los servicios de inteligencia. Cambiamos de tema, volvemos a Cacho Napoli para que nos cuente lo que está pasando con los incendios. Terrible en Córdoba, terrible la voracidad de las llamas. ¿Cómo está la situación, Cacho? Hemos traído en estos días información de la provincia de Córdoba, como también en su momento lo hicimos de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, de los incendios forestales. Estos que están realmente asolando por dos motivos. Uno es por la decidida imprudencia del hombre, que en algunos casos es imprudencia, en otros casos ha sido deliberadamente producidos, pero fundamentalmente la sequía que está asolando a las regiones. Vamos a ver ahora en la provincia de Córdoba cómo los bomberos, los voluntarios, los hidroaviones, hay 11 aeronaves que ha mandado el gobierno central a esa zona para poder mitigar, apagar, sofocar los incendios forestales que están haciendo realmente estragos. Están llegando al Valle de Punilla, están sobre la ladera del Carmen, cerca de los centros comerciales, de los centros turísticos, avanza el fuego y los voluntarios están realmente arriesgando su propia vida, tratando de sofocar esto, como decimos, que no se propale de manera incontrolable sobre la ladera de los cerros. Así que vemos la nota hecha por Telam desde Córdoba. Cuando yo les digo que es lo mismo Macri, que Larreta, que Vidal, que Bullrich, que tienen el mismo modus operandi, la misma metodología, miren, sobran las muestras respecto a por qué hago esa afirmación. Sin ir más lejos, ayer en la ciudad de Buenos Aires, una denuncia de una asociación cooperadora de una escuela de la ciudad de Buenos Aires viene a ratificar esto. El gobierno de la ciudad intervino, ordenó la intervención de una cooperadora escolar. La cooperadora es la de la escuela número 4 del distrito escolar 16, la escuela Álvarez Thomas, una escuela muy conocida, muy prestigiosa del sistema educativo de la ciudad y una cooperadora muy prestigiosa. Porque bueno, esta escuela está en un predio muy grande, en la zona de agronomía, y las sucesivas gestiones de las cooperadoras permitieron hacer inversiones muy fuertes, hasta el punto que llegaron a construir un natatorio y a administrar un natatorio, una pileta de natación, que funciona muy bien. La cooperadora, con el correr de los años, logró inclusive ocuparse de que los chicos y las chicas que concurren a esa escuela coman bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, no trabajan con las cooperativas con las empresas que provee el gobierno de la ciudad, sino con una cooperativa de productos alimenticios que se ocupa de darle comida de calidad a las pibas y a los pibes.
lejos de lo que sucede en la mayoría de las escuelas que están presas de los negociados de Rodríguez Larreta. Bueno, intervinieron la cooperadora. La gravedad de esto es que ya el año pasado, Rodríguez Larreta, la situación es grave de por sí, pero el año pasado ya, desde el 2017 en realidad, Rodríguez Larreta había querido meter las manos en la cooperadora. Esto motivó presentaciones judiciales por parte de la cooperadora que le terminaron dando la razón a esa asociación. En primera instancia le ganaron la medida que presentaron. Cuando apeló el gobierno de la ciudad el fallo de la sala de primera instancia, la sala 1 de la Cámara de Apelaciones volvió a ratificar el fallo favorable hacia los padres y madres integrantes de la cooperadora de la Escuela de Álvarez Thomas. Reitero, la cooperadora es propietaria de la pileta de natación que está dentro del colegio, se construyó y se sostiene a partir de la cooperadora, ya hace 4 décadas, 40 años, o sea, hay toda una tradición de autonomía en el manejo de esa cooperadora. Bueno, como Larreta quería quedarse con eso, porque atrás de quedarse con el natatorio venía después, buscaría la forma de privatizar, o las cosas que hace el macrismo, ¿no es cierto? La comunidad educativa en el año 2017 fue a la justicia para reclamar por los continuos recortes que le hacía el gobierno de la ciudad, en el compromiso que tiene que tener, que tiene por ley, de asistencia a las cooperadoras. Bueno, ese es el fallo con el cual le ganaron a Rodríguez Larreta y que Rodríguez Larreta nunca perdonó. Dicen desde la cooperadora, no dudamos que esta intervención del gobierno, esta orden de intervenir la cooperadora, es una respuesta al resultado desfavorable que obtuvieron en las acciones llevadas a cabo por la comunidad por las clases de natación de jardín y primaria. ¿Sí? O sea, no dudamos que es en respuesta al resultado desfavorable para el gobierno de la ciudad de las acciones llevadas a cabo por la comunidad, cuando quiso quedarse con el natatorio. No tenemos dudas de que el objetivo del gobierno de la ciudad es desarticular a la comunidad, atacando a la cooperadora para poder avanzar sobre la pileta y sobre los recursos de la escuela. Esto lo vuelcan en un comunicado los integrantes de la cooperadora. Los argumentos que esgrime el ministerio que encabeza la ministra Acuña son irregularidades muy menores, lo que evidencia una intervención de carácter político. Lo decimos sin vueltas, de venganza, ante una comunidad que se organizó para defender la pileta de nuestra escuela, que es un orgullo para nuestra comunidad. Las cooperadoras funcionan gracias al voluntarismo ad honorem de muchas familias y de hecho garantizamos el funcionamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires por el financiamiento deficiente que otorga esta gestión. Sin cooperadoras no hay escuela pública, esa es la verdad y ahora están atentando contra esa participación democrática. ¿En qué se fundamenta la intervención? ¿Qué fundamenta el gobierno? ¿Qué argumenta el gobierno para haber intervenido la cooperadora? Bueno, 3 puntos. Por un lado, objeta que se contraten docentes porteños para actividades extracurriculares, fuera de los horarios de clase. La cooperadora contrata y dice, bueno, eso no pueden hacerlo, contratan docentes porteños, eso no puede ser. Mire, qué cosa, ¿no? En vez de decir, che, qué bueno, tienen plata para contratar docentes, que esos docentes que son de la escuela, bueno, no, eso no, lo objetan. Objeta también el gobierno que se hayan pagado honorarios a una abogada en el litigio contra el gobierno de la ciudad. La cooperadora dice, ¿por qué la cooperadora la que tiene que litigar como cooperadora no va a poder pagar de ahí? Encima tienen que poner plata que los particulares. Si la plata de las cooperadoras en gran medida es con el aporte de quienes cooperan. A nadie se le puede quitar el recurso de la justicia, dicen. Y además, el tercer punto que objeta el gobierno es que una serie de faltas formales, por ejemplo, hablan de ingresos devenidos de una feria del plato en un recreo que no estaban debidamente acreditados en el cuaderno, pero sí que estaban ingresados. O sea, estaba ingresado el dinero, pero no estaba debidamente acreditado. Una cosa absolutamente menor, de las cuales situaciones como esta, las cooperadoras escolares
montones, porque bueno, la propia conformación de la cooperadora, muchas de ustedes que están mirando el noticiero habrán formado o formarán parte de las cooperadoras, y eso es realmente voluntarismo, ponerle horas, no es que son especialistas ni peritos, y por supuesto que hay montones de errores en el momento de volcar a los libros esas cosas. De lo que nadie duda es que el esfuerzo que hacen los cooperadores, que hacen las cooperadoras, ¿no? Para que el gobierno objete eso. Lo curioso es que esa cooperadora en realidad tiene un fondo de reserva. Fíjense qué mal administrarán, que tiene un fondo de reserva de 24 millones de pesos. O sea, es una cooperadora modelo realmente. Y lo que dicen, bueno, Larreta viene por esa plata. Dice, no puede tolerar que haya una cooperadora escolar que administre los recursos de manera democrática, que los vuelque en la escuela, y que encima le queda plata, tienen 24 millones de pesos y quieren construir con esa plata un polideportivo. Bueno, realmente una muestra más de lo que es de lo que es Rodríguez Larreta en la administración, detrás de ese hombre que parece moderado, dialoguista, un chanta de un tipo de actitudes como esta, permanente y recurrentemente. Cambiamos un poquito de tema. En estos días se están llevando adelante las deliberaciones a distancia en este mundo que está bajo los efectos de la pandemia, este año tan extraño. Bueno, Naciones Unidas está celebrando su asamblea anual ordinaria, donde todos los presidentes de las naciones adheridas a las Naciones Unidas dan su discurso. Ayer escuchábamos las palabras del presidente Alberto Fernández, pero ayer también habló la golpista, usurpadora del gobierno de las instituciones en la República Plurinacional de Bolivia. Estoy hablando de Jeanine Áñez, que dio su discurso, y dio un discurso de un nivel de agresividad hacia la República Argentina realmente llamativo, realmente llamativo. Dijo que acoso sistemático, dijo que sufren un acoso sistemático y abusivo del gobierno argentino. Pidió acabar con el populismo caudillista y autoritario. Dijo, no tengo nada contra los argentinos, pero ahí el poder kirchnerista, que están lo tienen escondido al golpista, al asesino Evo Morales. Dijo una cantidad de barbaridades insólitas. Acusó a Argentina de entrometerse en la política boliviana, especialmente al amparar una conspiración violenta por parte de Evo Morales contra la democracia boliviana. Pero qué cara rota. Es una usurpadora, una golpista de punta a punta. Responsable de los asesinatos, de las matanzas que se llevaron adelante en Bolivia. ¿Cómo le da la cara para decir una cosa así? ¿Cómo le da la cara para hablar de Evo Morales, que Evo Morales atentó contra la democracia, el hombre que transformó como nunca nadie antes había transformado a Bolivia, y que después de todas las campañas que le hicieron, fue a elecciones y les ganó por más de 10 puntos, como ha quedado demostrado ya. Tenía que ganarles por más de 10 puntos para ganar en primera vuelta, y les ganó. Y como les ganó, dieron el golpe de Estado, dijeron, no, fraude. Después todas las investigaciones, todos los observadores internacionales ratificaron que el triunfo había sido correcto, había sido legal, legítimo. ¡Qué cara rota! Bueno, sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. Es muy grave lo de Jeanine Áñez. Muy grave, no solo hacia dentro de Bolivia, no solo en la relación con Argentina, sino que es muy grave porque se suma de algún modo a lo que es el permanente hostigamiento que hay hacia la democracia en Argentina en los últimos días. Esto no hay que tomarlo de manera aislada de lo que yo le digo, lo que son los intentos estabilizadores, de desgaste hacia el gobierno argentino por parte de los grupos de poder de nuestro país. Hay una estrategia de deslegitimar al gobierno argentino, y estas palabras no son inocentes. Las palabras de Jeanine Áñez van en ese sentido.
acusa de injerencia, acusa de autoritarismo, caudillismo. Fíjense lo que empiezan a decir en nuestro país, ¿no? Hoy mismo se conocieron declaraciones de Esteban Bullrich diciendo que hubo fraude en las elecciones del año pasado. Ya vimos esto en otros países de la región. Cómo empiezan a generar un clima para que después un día, bueno, este es un gobierno autoritario, no puede seguir gobernando. Tiene que venir alguien que defienda las instituciones y te dan un golpe de Estado. Lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Paraguay, intentaron hacerlo en Venezuela, todavía lo mantienen al títere de Juan Guaidó. Muy grave lo que dijo Jeanine Áñez, la usurpadora presidenta golpista de Bolivia. La Cancillería Argentina emitió un comunicado lamentando la intervención de Jeanine Áñez en la Asamblea. Bueno, vamos a escucharla a la usurpadora del gobierno boliviano. Entre otros líderes latinoamericanos que han intervenido esta jornada ante la Asamblea General están los presidentes de Ecuador y Bolivia. En su discurso, la mandataria autoproclamada del país andino abordó el tema de las elecciones generales del 18 de octubre. En este contexto, indicó que tanto su nación como toda la región están ante el dilema de optar por la democracia o la dictadura. Estos dos caminos, entre los cuales debemos escoger uno, son más sencillos. Uno es el camino de la libertad y el otro es el camino de la opresión. Es decir, nos encontramos, una vez más, ante el dilema que surge entre democracia y dictadura, ante el dilema, en definitiva, de la modernidad. ¿Hemos hecho el Estado para oprimir o lo hemos hecho para garantizar la libertad? Que Ecuador apoya firmemente la iniciativa de avanzar en una reforma profunda del sistema ONU. Es necesario garantizar una mayor rendición de cuentas y maximizar su eficiencia. Es esencial revisar el sistema que creamos al final de la Segunda Guerra Mundial, pues no refleja ya la realidad actual. También es importante garantizar la asignación de fondos por lo que los Estados deben cumplir su obligación de contribuir a la organización sin condiciones, sin amenazas. Cambiamos un poco de tema, igual atención, es muy importante lo de las elecciones en Bolivia, hay que movilizar todo el pueblo boliviano, todos los habitantes de nuestro país, de la comunidad boliviana, hay que ir a votar el 18 de octubre, tiene que ser contundente la respuesta electoral para ponerle fin al golpe de Estado y poder intentar recuperar la soberanía y el bienestar para el pueblo, el hermano y hermoso pueblo boliviano. Les cambio de tema. Varias organizaciones sociales, políticas vinculadas al tema de vivienda, al tema migratorio, el Frente Migrante, entre ellas muchas organizaciones, le enviaron una nota, le enviaron una carta a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, a María Eugenia Bielsa, una carta fechada la semana pasada, el 17 de septiembre, manifestándole la preocupación por el tema de los desalojos. Ustedes saben que en el comienzo de la pandemia, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto, el 320/20 de este año, poniendo freno a los desalojos. El decreto habló con una fecha, puso una fecha límite del 30 de septiembre. Claro, prohibía los desalojos por falta de pago en los alquileres, y eso dio cierta garantía durante todo este tiempo a decenas y decenas de miles de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, del país en su conjunto, y en la ciudad de Buenos Aires, donde el 35% prácticamente de sus habitantes alquila. Bueno, se acerca la fecha de vencimiento de ese decreto y todavía no hay novedades respecto a la prórroga del mismo. Con lo cual, la preocupación
es gigante, la preocupación crece, la incertidumbre crece y ha motivado que todas estas organizaciones enviaran esta nota planteando, bueno, les leo parte de lo que dice: los abajo firmantes, titulares del derecho de acceso a la vivienda digna, cuya garantía legal se está viendo gravemente afectada por el actual silencio del gobierno respecto de la necesaria prórroga del decreto 320 del 20, una preocupante inseguridad jurídica y nos aboca a una situación de conflicto entre particulares sin herramientas claras y eficaces para posibilitar un diálogo y unas salidas satisfactorias. Por ello, en virtud de la competencia y responsabilidad que corresponde asumir al ministerio que usted preside, le solicitamos su apoyo y acompañamiento a la petición adjunta, así como el anuncio urgente de la prórroga a fin de asegurar la necesaria paz social en este difícil momento, evitando un mal mayor. Dos de las referentes de estas organizaciones nos mandaron sus testimonios, sus palabras, su análisis de la situación. Las escuchamos y después les cuento qué más dice el petitorio. Necesitamos la prórroga del decreto 3-2020 que estableció la suspensión de los desalojos y la prórroga automática de los contratos de alquiler, y necesitamos que el Estado haga cumplir esta normativa también en las villas y en los barrios populares donde existen relaciones de alquiler que están amparadas por esta legislación. Y quisiera contarles algo que pasamos en las villas y asentamientos y también lo padecemos en los barrios. Los alquileres están subiendo. Hay sectores donde no nos alquilan cuando tenemos niños. Y las inmobiliarias del centro están subiendo 3 veces más. ¿Cómo podemos alquilar si la verdad la evaluación del dinero hoy con el tema de la pandemia está mal? No tenemos dinero, no tenemos garantía y el Estado debe garantizar que no quedemos en la calle. Ya sean contratos de palabra o por escrito. Las personas que son titulares de estos contratos merecen que se les garantice su cumplimiento, independientemente del lugar en el que viven. Queremos vivir y radicar donde estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, ahí las escuchábamos a Ana y a Rosemary dándonos el enfoque de qué es lo que está pasando, la preocupación. El petitorio que hicieron circular las diversas organizaciones y que ha juntado miles de firmas de apoyo, señala, entre otras cosas, ustedes lo van a ir viendo en pantalla, garantizar el derecho a la vivienda adecuada exige que se prorrogue el decreto de necesidad y urgencia número 320 del 2020, por el cual prorrogó los contratos de alquiler, congeló sus precios, prohibió los desalojos y postergó el pago de deudas acumuladas de quienes no pudieran pagar el alquiler hasta el 30 de septiembre. Desde diversas organizaciones del sector inquilino y sindicatos de trabajo, venimos observando con enorme preocupación el sobreendeudamiento acumulado por personas y familias inquilinas, así como el preocupante nivel de incumplimiento de ese decreto. En los últimos días, el Consejo Federal de Corredores Inmobiliarios, el COFESI, y el Colegio de Martilleros han emitido comunicados solicitando la no renovación del decreto, sin plantear, lamentablemente, algún otro tipo de medida que aporte a la solución efectiva de este conflicto social. Estas organizaciones quedaron ancladas en el espíritu de viejos códigos civiles decimonónicos previos al sufragio universal. Expresiones tales como contaminación legislativa o intervención del Estado en contratos entre particulares muestran el grave desfasaje de este sector, que no representa a los propietarios, sino al negocio de la intermediación inmobiliaria, en la comprensión de las funciones y del rol de los modernos estados democráticos y sus constituciones. El interés de parte que manifiestamente presentan estos actores debe alertarnos sobre la profunda necesidad de transformación y mayor regulación de este sector. Al mismo tiempo, quienes hablan de intervencionismo del Estado en contrato entre particulares parecen olvidar que es su propio sector el que se configura como un tercero que interviene en estos contratos, los cuales entonces dejan de ser entre particulares, desde el momento en que su intervención encierra un interés de parte al depender su propio lucro o beneficio de dicha intermediación. Es muy claro, muy contundente esa definición, ¿no?
Las alusiones a la afectación del derecho de propiedad carecen igualmente de base jurídica cuando se trata de regular un mercado concreto, ya que nadie está discutiendo el título de propiedad. Lo que se regula y adapta es el uso, no la propiedad. La falta de una adecuada regulación durante décadas, que ha empezado a subsanarse con la aprobación de la nueva ley de alquileres, es una de las causas de las enormes necesidades habitacionales que vienen enfrentando amplios sectores de la población antes de la pandemia por la dinámica de subas constantes de los precios de los alquileres. Si algo queda claro en la actual pandemia es que necesitamos una mayor regulación a fin de evitar caer en el caos o en una creciente y peligrosa conflictividad social. Continúa el documento con varias definiciones, todas muy claras y contundentes. Hay una en el último punto que me parece muy importante que volquemos acá, que es el momento en el cual dicen no fue suficiente la regulación del decreto de necesidad y urgencia 320 con relación a los contratos de alquiler informales en las villas. En estas situaciones, el respeto por esta normativa estuvo ausente, porque no está presente el Estado para hacer respetar la normativa rigiendo la ley del más fuerte. Las familias necesitan apoyo económico estatal para poder pagar sus alquileres. Bueno, es fundamental que el Gobierno Nacional dé una respuesta respecto a este tema. La verdad que el silencio ya empieza a hacer ruido. Estamos a 24, quedan 6 días, y empieza a hacer ruido porque son muy claras, muy manifiestas, muy ostensibles las presiones del sector privado para que no se prorrogue esto. Y acá hay dos situaciones que el documento plantea muy bien. La situación general de la relación de aquellos que alquilan en condiciones de formalidad, los inquilinos formales y los inquilinos de las villas y de los barrios populares, donde, como bien dice el documento, la relación ahí se rige por otros parámetros, por la ley del más fuerte, y son los inquilinos que están más indefensos de todo el sistema, los inquilinos de las villas. El gobierno fue muy claro cuando lanzó este decreto y prohibió que la gente fuera expulsada de sus casas, que fuera desalojada, prohibió el aumento de los alquileres. Hubo una clara y contundente respuesta a una emergencia en el sentido de proteger al más débil, a los más débiles, como debe ser. Bueno, no pareciera estar dadas las condiciones como para que eso dejara de ser la regla. Entonces es muy importante que el gobierno escuche y que tome una medida indispensable, que es la de prorrogar el decreto por lo menos por otros 6 meses. Por lo menos por otros 6 meses más, hasta que esto comience a mostrar algún signo de reordenamiento. Esperemos que así se haga, y nos parece muy oportuno este reclamo de esta cantidad inmensa de organizaciones. Son tantas que no las puedo mencionar a todas, por eso prefiero no mencionar a ninguna. Vamos a seguir con este tema, por supuesto, es nuestro deber y de ese lado estamos. Mesías, ayer en el barrio de Valvanera se colocó una baldosa que recuerda el solar donde hace 80 años atrás, casi 90 años atrás, fue explotada sexualmente Raquel Lieberman, aquella inmigrante polaca que fue sometida por una organización judía, la Suite Migdal, a ejercer la prostitución, fue secuestrada para ejercer. Ella lo denunció en su momento durante muchos años, fue ninguneada, fue perseguida, murió muy joven, a los 35 años, pero pudo lograr a través de las denuncias, a través del avance en ese momento precario, porque se vivía en una dictadura de la justicia, fue tan evidente que desbarató la organización Suite Migdal, que a partir de 1940 desapareció. Así que esta fue una organización terrible que traía engañadas mujeres